a dirigirnos exactamente en este momento a la provincia de Río Negro, porque ya estamos en comunicación telefónica con Magdalena Audarda, diputada provincial de Río Negro por el partido Vamos con Todos. Magdalena, buen día. Franco, Delfina y Malena te saludan aquí de los micrófonos de Trinchera. Bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Un abrazo días para ustedes. Bueno, Magdalena, un poco para conversar, la verdad que hay varias aristas que nos interesaban charlar con vos. Primero, vamos a tratar de hacer el marco general. Bueno, ha sido una de las ciudadanas de Río Negro, incluso antes de ser diputada y antes de ser senadora nacional, que bueno, venía reclamando el acceso público al lago Escondido con las distintas, también bueno, con un montón de organizaciones que vienen participando allí. Y desde ese momento para acá han pasado un montón de cosas. Desde los incendios que hemos visto en este verano, las agresiones en la séptima marcha, de la cual hubo condena la semana pasada, hasta bueno, lo que ha sido este avance en clave a una especie de regularización de las tierras linderas a la ruta 40. Que estuvimos hablando también hace unas semanas con Yuyo Bríguez. ¿Cómo podrías analizar todo este camino de estos tantos años y sobre todo si hay una profundización de la presencia, en este caso, de bueno, un capital tan importante que en este caso hace oídos sordos para algunos sectores de la provincia? Bueno, Río Negro es una provincia que lamentablemente tiene enclaves coloniales. Uno de ellos es justamente la estancia Hidden Lake o Lago Escondido, pero también el aeropuerto que pertenece a Joseph Lewis también, que se encuentra justamente en la misma franja, si uno hiciera una línea imaginaria entre el este y el oeste por el paralelo 42, tenemos en un lado, en el lado oeste, la estancia Lago Escondido, y en el lado este, sobre la costa del mar, el aeropuerto de Joseph Lewis, ¿no? Como si él intentara adueñarse de toda una franja que dividiría el país en dos en caso de producirse, ¿no? Casualmente tiene propiedades de uno y del otro lado de esa línea imaginaria. Eso lo torna más peligroso y también consideramos que esa visión estratégica sobre el territorio también ha sido pensada por este magnate inglés que en primer lugar no permite hace ya más de 30 años el ingreso a un lago público, de dominio público, que es el Lago Escondido, que está solamente a 19 kilómetros de la ruta, pero que los rionegrinos hace 30 años que no podemos entrar. Es una vergüenza, ni los argentinos en su conjunto, por supuesto, porque con una excusa de que, de acuerdo a lo que dicen los vecinos de ese lugar, sería un camino vecinal. Entonces ese camino que se denomina Tacuifí, que paradójicamente en idioma mapudungún, idioma mapuche, significa tanto tiempo, ese camino de Tacuifí, ese tanto tiempo, justamente es el camino que hoy permanece clausurado. Y por el otro lado, el aeropuerto, que de acuerdo a versiones extraoficiales, Lewis recientemente lo habría vendido a los Emiratos Árabes, que tiene dimensiones similares, imagínense al aeropuerto de la ciudad de Buenos Aires, el aeropuerto Jorge Newbery, pero que está escondido también porque no tiene radares, nunca tuvo radares, no se sabe que aviones despegan de allí, que aviones aterrizan, está en área de fronteras y está a muy pocas horas de vuelo, 2 horas de vuelo estimativamente, de la base de la OTAN, y es un aeropuerto en manos de ingleses, en nuestro propio país y en nuestra propia provincia, del cual de eso no se habla, ¿no? Aquí en Río Negro los funcionarios nunca quisieron hablar de la presencia de ese aeropuerto sin control del Estado, que también le pertenece a Joseph Lewis. Así que estamos por eso digo, un enclave colonial, porque pareciera que dentro de la propiedad de Lewis hay leyes propias, tal es así que en una inspección reciente que quiso hacer la policía de Río Negro no lo dejaron entrar directamente en el aeropuerto. O sea, se maneja con leyes propias y siempre
amparado desde hace 30 años por el poder político, lamentablemente. De la provincia de Río Negro, de los distintos colores políticos que han transcurrido en estos últimos años, siempre se le ha dado privilegios, beneficios que en otros países evidentemente no se los dan, como en Estados Unidos, donde tiene condena, ¿no?, por delitos graves, pero aquí no, aquí evidentemente se quedó con un lago, que es de todos nosotros, y también, no solamente con ese lago, sino que va también por las represas hidroeléctricas, bueno, por otros negocios relacionados ahora con sobre todo las energías renovables, donde también tiene beneficios especiales que no tiene cualquier vecino común, ¿no? Por ejemplo, no paga impuestos por ese aeropuerto. Claro. No paga impuestos por la hidroeléctrica que construyó usando 30 años, por 30 años el agua pública del Río Escondido. Ni siquiera paga ingresos brutos, que cualquier vecino aquí paga, un kiosco paga ingresos brutos, un comercio paga ingresos brutos, todo el mundo paga ingresos brutos, menos Lewis, que como amparado en la legislación sobre energías renovables dice, no, yo no pago ingresos brutos, no pago impuestos de sellos. Bueno, es vergonzoso. Esto hace que hace tantos años vengamos denunciando esta situación y que al día de hoy quizá con este gobierno ese privilegio se ha profundizado. ¿Cómo andás, Magdalena Delfina? Te saluda de este lado. Justamente por esto último que mencionaste, quería consultar, porque en la última semana fue noticia que se le entregó, se autorizó que la empresa Hidden Lake, Sociedad Anónima, sea la nueva dueña de la central hidroeléctrica Río Escondido, pero vos señalabas algo importante ahí, ¿no? Que en realidad esta titularidad ya existía, nada más que en nombre de otra empresa, pero ya era Joe Lewis el que estaba, digamos, utilizando estos recursos hídricos para generar energía para su enclave colonial, como vos decís. Sí, tal es así que cuando se le concedió el uso del agua pública del Río Escondido, en pleno conflicto por el libre acceso al lago, que sin resolverse, o sea, un conflicto histórico que viene hace muchos años, inclusive nosotros presentamos una acción de amparo en el año 2005. Pasaron 20 años, más de 20 años, o sea, de la interposición de esa acción de amparo, donde tuvimos un montón de sentencias favorables, pero claro, hoy el Poder Judicial de Río Negro, muy vinculado al poder político, también blinda a Lewis y dictó un fallo que está apelado hoy en la Corte Suprema de Justicia, donde dice que este camino que antes estaba habilitado por otras sentencias anteriores, directamente dice que ese camino es privado y nos hace ir a todos por el sendero de montaña que hay que recorrer casi 4 días a caballo y que hoy está cerrado de hecho, no de hecho, sino porque hay una resolución de la Secretaría de Ambiente de la provincia por el incendio. O sea, claro, el incendio que se generó justo casualmente 3 o 4 días antes de que fuese la columna Juana Zurduy a querer entrar al lago Escondido por ese sendero de montaña en el mes de fines de enero, principios de febrero, comienza el incendio por manos anónimas, que nosotros queremos que se siga investigando, por supuesto, pero gracias al incendio tienen el argumento también ahora para cerrar también ese sendero, para ingresar al lago. O sea, al lago no se puede entrar por ningún lado, ni por el sendero de montaña, producto del incendio en justificación de las autoridades oficiales, que sabemos que no es así porque inclusive lo que es el sendero al lago ni siquiera fue afectado por el incendio, lo dicen los mismos pobladores, que no es así, pero por 5 años le dan tranquilidad absoluta a Lewis de que no se va a meter nadie en su propiedad, y el camino de Tacuifí, que como escuchaba en una entrevista que le hicieron a Raúl Bríguez hace poquitos días, a Yuyo, él bueno, justamente hacía esta manifestación de la presentación de distintas organizaciones impidiendo que se siga loteando el ingreso por el otro camino, porque están vallando de tal manera que no va a poder entrar nadie, tampoco por Tacuifí. Entonces, esto que conocimos en estas horas, de que le habrían dado la titularidad de la represa Río Escondido, en realidad se llama
el nombre original de la empresa era Central Hidroeléctrica Lago Escondido, ahora pasa a ser Hidden Light, que es el nombre de la empresa de Lewis. Antes también era la empresa de Lewis, pero con otros accionistas. Lo hacen en forma burda, grotesca, el gobierno nacional, siendo que inclusive la Inspección General de Justicia en su momento, dictó resoluciones muy claras al considerar a esa empresa como una empresa fantasma, una empresa de papel, porque no funcionaba nunca funcionó como una empresa donde se reúnen los socios, donde presentan balances, donde hacen la actividad societaria de acuerdo a la legislación actual en la Argentina, sino que en realidad eran los negocios de Joseph Lewis escondidos bajo un manto de societario. Pero la sociedad como tal nunca actuó como sociedad, como una sociedad comercial. Tal es así que ni siquiera figura dentro de la documentación de la sociedad, con la contundencia que debería realizarse, el juicio histórico que tienen por Lago Escondido. O sea, ni siquiera figuraba en la documentación de Hidden Light la existencia de un juicio que lleva 20 años. A pesar de eso, rápidamente respondieron al deseo de Lewis de decir, bueno, cámbienme la empresa, voy a ordenar mis propiedades en Argentina, que no se llame más Central Energética Lago Escondido o Patagonia Energía Sociedad Anónima, y ahora se llama Hidden Light, entonces todo se llama Hidden Light. Menos Bahía Dorada, que es el campo donde tiene el aeropuerto, pero también le pertenece a Lewis, como bien decíamos, aunque en sociedad con los Emiratos Árabes estaría por lo menos en debate la propiedad de ese aeropuerto. Como les decía, la central hidroeléctrica se entregó en una sesión de la legislatura de Río Negro, donde yo era legisladora. Fue muy, muy, muy violenta la sesión. Habían traído gente del Bolsón para la sesión, gente que le pagaban, por supuesto, para agredirme a mí fundamentalmente y a 2 legisladores más que votamos en contra, el resto todos votaron a favor. Se le entregaba por 30 años el uso del agua pública para hacer un negocio a un millonario, para hacerse aún más millonario de lo que es, a cambio de una obra que tenía que hacer en el Bolsón para garantizar el suministro de energía eléctrica, obra que nunca se hizo. Que siempre el gobierno terminó justificando por qué no se hizo. O sea, a cambio de esa obra en el Bolsón, le entregaban por 30 años el agua. Tal es así que tuve que presentar un habeas corpus para poder ir a la sesión. O sea, tenía protección del juez para poder ir a la sesión y oponerme a la entrega del agua a Joseph Lewis, ¿no? ¿Esto en qué año fue, Magdalena? En el año 2010. Resulta que como es agua para venderla al interconectado, el uso del agua para la venta al interconectado nacional, debió ser tratada en la legislatura de Río Negro. Por eso fue que se hizo esta sesión tan grave, y quizás si por allí alguien se lee la versión taquigráfica de ese día, todo lo que se dijo en ese momento es realmente lo que iba a pasar, ¿no? Que nunca iba a cumplir con sus obligaciones, que se le iba a entregar gratis el agua por 30 años, y así fue, evidentemente, así fue porque no cumplió con su obligación original y siempre tuvo el perdón del Estado. Pero quizá el responsable mayor aquí es el gobierno actual de la provincia de Río Negro, que le sigue dando estos beneficios, que se enojan mucho cuando nosotros hablamos del caso Lago Escondido en la legislatura. Prácticamente no me permiten hablar, porque nadie quiere, no quieren hablar de lo que pasa en Lago Escondido, que es esa irregularidad tal, imagínense que no entra en la cabeza de nadie, que habiendo un lago, una maravilla natural, que es patrimonio natural de todos nosotros, no la podemos conocer, y está a 19 kilómetros de una ruta nacional, que cualquier persona podría ir un ratito, aunque sea pasar un día de esparcimiento o a tomar mate a la vera del lago, y no lo puede hacer porque un magnate inglés
británico, lo tiene para su uso personal como si fuera una pileta de natación privada, ¿no? Magdalena, por último, agradecerte muchísimo estos minutos. Nos quedaríamos hablando un montón porque la verdad que este tema tiene infinidad de aristas para tocar y sobre todo, como bien decías, una historia de 30 años, con lo cual no los vamos a poder resumir en el tiempo que tenemos, pero bueno, por suerte desde Trinchera venimos tocando y siguiendo el tema y por eso también nos interesaba mucho conversar con vos. Recién hacías referencia a esta sesión de la legislatura, pero antes también hiciste referencia a 2005, que entiendo que fue el momento en el que ustedes accedieron a hacer esa inspección, que se llama inspección ocular o una... Sí, fue la presentación de una acción de amparo colectiva en base a un artículo de la Constitución de Río Negro, que es el artículo 73, que le garantiza a todos los habitantes de esta provincia acceder a los espejos de agua, ¿no? En forma segura y fundamentalmente libre. ¿Cómo por fueron eso, en base a este artículo, uno dice cómo puede ser que si la Constitución establece el libre acceso a todas las fuentes de agua dulce que hay en Río Negro, este señor tenga tantos privilegios para prohibirnos entrar en condiciones de seguridad, porque hacer la travesía 4 días caminando o a caballo, que me tocó hacerla en una inspección judicial dentro del amparo. Imagínense yo que no tengo entrenamiento, hacer a caballo tantos, casi 70 kilómetros. Parte lo hicimos a pie, pero la gran parte a caballo. Tuve un accidente, tal es así. Me caí del caballo. La cuestión que quedé... Yo llegué 2 días después que todo el resto de la comitiva. Allí no había forma de pedir ayuda en el lugar cerca del lago Soberanía, o sea, faltaban 6 horas. Entraron por el camino troncal, digamos. Por el camino del sendero de montaña, claro, que es el que al final el Superior Tribunal de Justicia termina habilitando solamente ese sendero que ahora se encuentra suspendido por, entre comillas, las consecuencias del incendio. Qué casualidad que el camino que no fue tocado, el sendero ese no fue tocado. Imagínense que no es un camino, es un pequeño sendero donde está inclusive en tan mal estado que es peligrosísimo ingresar. Es solamente, como dijo el Superior Tribunal de Justicia anterior, es para personas adiestradas, aquellos que hacen turismo aventura, que tienen la vestimenta, el equipamiento para sobrevivir estos días y sobre todo tener que contratar guías de montaña, porque cualquier persona que quiera hacerlo solo, como ha pasado, se pierde y puede estar días hasta que lo encuentren en ese lugar. ¿Todo para qué? Para no usar un camino que está en buen estado, que es el camino de Tacuifí, que es un camino de tierra pero consolidado, que está en buen estado, pero que hoy está totalmente bloqueado por los amigos de Lewis, los vecinos que son parte de estas patotas de personas vestidas de gaucho, porque de gaucho no tienen nada, son todos socios de Lewis, que impiden el camino, o sea, un camino bueno, pero ¿qué sucede en ese camino que es bueno, que es seguro, que cualquier persona lo podría transitar? En ese camino van y vienen los camiones de la hidroeléctrica de Lewis, o sea, más bien que no nos van a dejar entrar a nosotros, porque lo usan para uso privado y uso comercial. Entonces, por eso está cerrado. Entonces, están cerrados los 2 accesos de este bien de dominio público natural que nos corresponde a los argentinos, pero donde los argentinos no mandan allí, ¿no? Ahí manda el poder económico amparado por el poder político. Le encontraremos la manera, de alguna forma siempre se puede llegar. Obviamente que todos estos avances son fundamentales para que el lago Escondido sea, como decimos, es un bien público y que sea de acceso público, obviamente, por el camino de Tacuifí. Magdalena, te agradecemos muchísimo estos minutos, decirte que obviamente los micrófonos de Trinchera están más que abiertos para cualquier comunicación y seguramente más adelante estaremos conversando sobre esta situación que tan irregular en la provincia de Río Negro. Gracias y muchas gracias por poder difundir esto que sucede en nuestra provincia. Y solamente decirles que llevamos muchísimos años, todas las organizaciones trabajando en esto. Por suerte, el lago Escondido en sí mismo es una bandera de unidad
y una bandera de más para poder liberar todos los lagos, ríos de este país que lamentablemente hoy se encuentran prácticamente privatizados, y abrir el camino al lago Escondido es un poco recuperar el patrimonio natural de todos los argentinos. Tal cual. Magdalena, fuerte abrazo y muchas gracias. Gran jornada. Gracias a ustedes, chicos. Hasta luego. Pasaba Magdalena Oderda, diputada provincial de Río Negro. Bueno, un aporte más. Nos quedan un montón de aristas para tocar todavía de esta región de nuestra patria bicontinental. Sí, y no solo con respecto a Lewis, digo, Magdalena también, que lo podemos dejar para un próximo encuentro, fue una de las legisladoras provinciales de la provincia de Río Negro que denunció acuerdos en ese momento con entre la gobernadora Arabella Carrera con la empresa estatal israelí Mekorot, que también volvió a ser noticia en las últimas semanas, ¿no? Por su llegada a más provincias del país, una llegada que en algunas provincias, más que nada patagónicas, ya está desde Control hace total años. En Río Negro, de hecho. Así que también protagonizó, digamos, esa batalla, esa lucha en contra de estos acuerdos espurios, ¿no? Entre gobernadores y acuerdos, en este caso, con la estatal israelí, pero bueno, como con tantos otros privados, entregándole nuestras tierras cual colonia, con este enclave colonial que, bueno, bien destacamos siempre acá. Como decía Fran, lo repito, está subido al canal de YouTube el documental Lago Escondido, Lago Usurpado, que cuenta justamente esa travesía por montaña para poder llegar en esa séptima marcha al Lago Escondido a el Lago Escondido, justamente usurpado por Joe Lewis. Y que no sean locos, que si no nos dejan entrar por tierra, capaz que alguno hace algunos cursos de paracaidismo. Un buen chapu chapu. No tengo más que